para no olvidarme, quiero decirte que si esto te va interesando, el contenido de este episodio, te invito a que te quedes hasta el final o que si tenés que irte porque a lo mejor queda largo y no lo podés escuchar, ver entero, vuelvas porque tengo una propuesta para hacerte al final, que es una propuesta espontánea que apareció hace pocas horas y que quiero lanzarla como una botella al mar para ver qué pasa. Un experimento que te van a hacer. Edipo Rey, de Edipo Rey te voy a hablar hoy y no vamos a conversar con la IA hoy, porque justamente tuvimos un chat interesante al respecto. Yo considero que lo que quiero contarte hoy es más cardinal que catalítico. Si te interesa la dramaturgia, si conoces a Roland Barthes y todo eso, me entenderás rápido. Si no, rápidamente es que hoy tengo muchos datos para darte, cosas para contarte y a lo mejor un poco menos de sentimientos, emociones, sensaciones que son más interesantes para compartir con el chat GPT. Pero la verdad que hacer intervenir al robot en esto de hoy, que va a ser más que nada contarte cosas que fueron pasando, me parece que no tenía sentido, que iba a alargar y a expandir una cosa que no necesita esa expansión. Te decía, Edipo Rey de Sófocles, si no la conoces es un buen momento para conocerla, es una de las grandes obras de la humanidad, es una de esas obras que uno se imagina que a lo mejor si se encontrara dentro de miles, millones de años por seres incluso de otra galaxia y quisieran saber algo de cómo era este este grupo de la especie humana, estaría bien que leyera Edipo Rey, ¿no? Digo, es una obra tan grande como eso para mí. Pero es fuerte porque allí se basó Freud para elaborar su complejo de Edipo. Lelutier escribió la fulgurante epopeya de Edipo de Tebas. Eh, Edipo trabaja, es una tragedia griega emblemática y, digamos, lo truculento, lo muy oscuro que tiene es que su protagonista, sin darse cuenta, asesina a su padre, se casa con su madre y tiene con ella cuatro hijos. Entonces, claro, fue una de las primeras que yo leí, imagínate a los 10 11 años, porque mi padre a pesar de que combatía mi interés por el teatro, que se burlaba de eso, que no sabía qué hacer conmigo porque no había forma de llevarme a la cancha, ¿no? Que si me llevaba a la cancha yo me distraía haciendo otra cosa y aparecía el intermedio, bueno. Pero en su contradicción se ve, no sabría qué hacer. Me traía del centro, cuando volvía de trabajar, nosotros vivíamos en Flores, en la ciudad de Buenos Aires, y me traía cada tanto uno, dos, tres libros de teatro, de los cuales él no tenía la menor idea, no sabía nada. Él se fijaba que estuviera en el sector de teatro o que su formato fuera de teatro y me lo traía. La vecina de arriba, la que había sido secretaria de Borges y era bibliotecaria y fue la que impulsó a que conociéramos que me llevaran a conocer el teatro a mí. Bueno, hoy mencioné a Lelutier, y fue quien nos recomendó que fuéramos a ver a Lelutier al Teatro La Salle en el recital 74, histórico, nada, haciendo sistema. Que no me dieran a leer cualquier cosa, que yo no estaba a lo mejor a los 10 11 años en condiciones internas, psíquicas, de leer Edipo Rey. Pero bueno, yo lo leía igual. Yo me acuerdo que me generaba mucho impacto, pero que no generaba resistencia, que me abría, que tengo la sensación muy clara de estar haciendo descubrimientos muy importantes y la sensación también clara de que quizá todavía no los podía abarcar y entonces me la aguantaba, esperaba.
Me acuerdo muy bien, creo que tengo un recuerdo vívido de la escena, aunque viste que no sabemos si es de la escena o de, de la propia imaginación del recuerdo, pero que yo estaba también más o menos por esa época leyendo, descubriendo a Federico García Lorca. Y me había traído mi papá, o yo también empecé a comprarme, iba, me había hecho amigo de una librera, yo todo esto lo cuento en otros episodios, una librera de flores, entonces iba y ella me recomendaba y también me decía, esto me parece que no es para tu edad, o sí, o pa, y yo conversaba con ella bueno. Entonces no me acuerdo si me lo había traído mi padre o lo había comprado yo, que era un librito de Editorial Losada muy lindo que tenía solamente Bodas de Sangre de Federico García Lorca. Y cuando yo llegué a la escena, a la escena del bosque de Leonardo y la novia, que es una escena en la que prácticamente tienen sexo con la palabra, eh, hay una didascalia de Lorca que dice algo como toda esta escena denota una sensualidad violenta o algo así. Y yo me acuerdo que le pregunté a mi tía Victoria, de la que de la que ya te hablé, la que decía que en ese momento creo que no te lo conté porque no me acordaba, me acordé después que decía que cuando estábamos viviendo en el Petit Hotel, la familia, cuando ella me dijo que mi madre le había dicho a la cigüeña que me llevara de vuelta, como ellos vivían en la primera planta, decía que yo abajo decía arriba la tía vivir, que me quería ir con ella a vivir. Bueno, discúlpame esta digresión, pero me acordé de eso de arriba la tía vivir, una locura. Bueno, esa tía le pregunté y me acuerdo que no supo qué contestarme. Yo siento que el recuerdo que tengo es de que no fue respondida mi pregunta, pero le produjo mucho escozor no saber cómo. Otro día te cuento otras historias de cómo fui descubriendo esto. Bueno, sin saberlo, bueno, Edipo, digo, para darte este dato necesitas esta referencia. Probablemente Edipo se llama Edipo por una palabra griega o Edipus o algo así, que quiere decir pies hinchados, porque a Edipo, como a Blancanieves, al enterarse de que él va a hacer esto, va a matar al padre y se va a acostar con la madre, que se lo dicen los oráculos a los padres se quieren deshacer de ese hijo y se lo dan a un pastor para que lo cuelgue en un árbol, en un bosque, ¿no? De los pies, dice una de las versiones. El otro pastor que lo encuentra y lo salva, lo encuentra con los pies hinchados y como es un niño desconocido, le pone como nombre Edipo, pies hinchados. Sin saberlo, yo empecé a tener muchos problemas en los pies, ya lo conté en otro episodio, mi problema de intentar abrir los pies para que no se me juntaran las rodillas, que me producía un trauma imposible de atravesar. Entonces se me fueron deformando los pies y caminaba hacia afuera y gastaba los tacos en diagonal y todo eso que ya te conté. O sea que venía con problemas en los pies, digo, para ir armando el sistema que nos contiene, ¿no? A Edipo y a mí. Después tuve una experiencia maravillosa de descubrimiento de la tragedia griega en el 72. ¿Viste? Yo empecé a ver teatro en el 71. La bibliotecaria sugirió que fuéramos a ver La invitación al castillo de Jean Anouilh en la Casa Cubierta del San Martín. Y al año siguiente, también en la Casa Cubierta del San Martín, se estrenó la antológica, mitológica versión de Las Troyanas de Eurípides en versión de Jean-Paul Sartre con dirección de Osvaldo Bonet y con María Rosa Gallo al frente de un elenco, por lo menos en ese momento para mí deslumbrante. eh, y yo pude ver eso a los 10 más o menos. Entonces ya mi lectura de tragedias griegas estaban enriquecidas por esas imágenes visuales, espaciales, sonoras, textuales que tenía. Em, Después en el Teatro Cervantes, que estuvo dirigido muchos años por un director y crítico teatral llamado Rodolfo Graciano, que tenía mucho repertorio, que tenía, si no me equivoco, era casi un elenco estable encubierto, digamos, no había elenco estable de Cervantes en ese momento, pero Graciano trabajaba siempre con los mismos actores, entonces era como si hubiera.
Había mucho repertorio, un repertorio muy interesante, muy variado, pero compuestas un poco muertas, ¿no? Siguiendo el glosario de Peter Brook. Este, todo muy bien hecho, pero medio como para nada, medio trivial, medio tibio, medio nada. Sí, escenografía, vestuario, todo perfecto, actores, genial. Pero como, viste esa cosa que decís, bueno, tengo la sensación de no haber comido, algo así. Y ahí se hicieron las dos de Sófocles, los dos Edipos de Sófocles, Edipo Rey y Edipo en Colono o Colona, en puestas, la verdad, intrascendentes. Pero sí tomé contacto después, creo que fue el primer contacto que pude tomar con Pier Paolo Pasolini, un director de cine y de teatro y dramaturgo italiano de mediados del siglo XX, muy impactante, eh, y que me parece que además ejerció mucha influencia sobre mí, Pasolini, que era muy difícil de verlo porque es un cine muy descarnado, muy fuerte, como medio trash y medio escatológico y como sin recatos, ¿no? Sin recatos de buen comportamiento. Es un cine de mal comportamiento, ¿no? Como era Pasolini, que tuvo mucha influencia sobre mí, que hizo una versión de Edipo Rey muy interesante. Seguramente la podrás encontrar, de los 70 por ahí. Y luego tuve otra experiencia, si no me equivoco, no sé si tuve muchas más, a lo mejor sí, a lo mejor no, por supuesto videos y versiones de películas y textos basados en Edipo y todo eso, sí, para ser dulce. Y una última versión que se hizo también en el Cervantes, no hace muchos años, con la que sufrí una enorme decepción porque era un espectáculo ya desde la versión, la puesta en escena, el elenco, la música y todo era de muy alto nivel y la verdad que el espectáculo para mí no, porque cae en uno de los problemas en el que cae el teatro escénico con los textos que fueron producidos en otros contextos, en otros sistemas de creencias. Entonces, hay una traslación, digamos, un trabajo de adaptación dramatúrgica que yo creo que es inevitable y que tiene que ver con el proceso de cambio de contexto, de cambio de sistema, de cómo, no necesariamente de actualizar, que Edipo sea un corredor de seguros, no, que no es eso, sería el resultado, sería la superficie, eso es lo de menos, eso es una consecuencia de algo anterior, que es cómo en este sistema de creencias en el que el coro, por ejemplo, en los estásimos, se despacha con nombres y sucesos históricos perdón, y mitológicos que de los que nosotros nos quedamos completamente afuera, de los que además toda la humanidad se queda completamente afuera porque no es una cuestión de cultura, sino una cuestión de datos de los que no tuvimos información. Bueno, de cuestiones formales, etcétera. Y me parece que las tragedias que tienen un contenido tan concreto, tan neto y tan valioso y tan, ¿cómo se dice esto? Primordial, original, necesario para nuestro equilibrio, no equilibrio, equilibrio no, para nuestra organización, ¿no? Para nuestra plenitud interna y externa se vean siempre obturados y nunca terminen de llegar a la gente común en el medio de todas esas fiorituras, ¿no? Entonces, tenía muchas ganas de hacer como una especie de reivindicación de la que poca gente se va a enterar, de la tragedia. Em, a esto se sumó la insistencia de muchos amigos y amigas en que yo tenía que volver a dirigir, que tenía que volver a dirigir.
Vos sabés que a veces tengo la sensación de que yo me hice director de teatro porque así lo querían los demás, porque es impresionante. Tengo recuerdos a montones de situaciones de este tipo, incluso desde el principio, de mi propia maestra diciéndome, usted es director, usted es director. Ah, sí, ¿usted cree? Bueno. Y además eso tuvo mucho que ver también con ciertas zonas oscuras de mi vida, de mi profesión. Yo creo que esto también tuvo que ver con algo de la decadencia del imperio de fines de los 90, comienzos del siglo XXI para mí, cuando yo estaba absolutamente orientado. Ayer escuchaba de casualidad una entrevista radial que me habían hecho en el 99, sí, en pleno apogeo, eh, y yo decía, ¿no? Mi ocupación hoy es escribir. Yo por suerte me di cuenta de que mi mejor modo de comunicación, de expresión es a través de la escritura y que no quiero actuar, ni quiero dirigir, ni quiero hacer ninguna otra cosa que no sea escribir. Y ya en el mismo 99, poco tiempo después de que yo hubiera dicho eso, me esperaba la noticia de que un elenco con el que yo iba a estrenar mi última obra en el primer festival del Rojas, habían decidido despedir a su director y faltaban 20 días para estrenar y medio como que caía de maduro, que la demanda de dirigirla caía sobre mí y la tuve que dirigir, me salió horrible, lo pasé mal, el actor antes de estrenar abandonó también, pero entonces tuve que actuar yo también. Bueno, a lo mejor un día te cuento todo eso, pero es horrible, es todo sombrío. Entonces, bueno, como en general hacemos, no aprendí nada al respecto hasta ese momento. Hace solamente 10 años volvieron una amiga, en este caso, a insistirme que tenés que dirigir, que tenés que dirigir, que yo te acompaño, yo te ayudo, yo estoy en el elenco, yo me encargo de todo lo que vos no quieras encargarte. Pa, pa, pa. Bueno, bueno, entonces yo digo, bueno, si insisten tanto, ¿no? En que yo tengo que hacerlo por el bien de la humanidad, bueno, lo voy a hacer. Debe ser que hay algo que yo no estoy viendo. ¿No? Empiezo a pensar que se me aparece otra vez Edipo, esta sensación que yo tenía también de la necesidad de meterme de lleno con Edipo. Y coincide en ese momento que yo tengo tres talleres, creo que están funcionando muy bien. Y en ese momento en el que aparece mi decisión de acceder a la demanda insistente de mi amiga, veo que en ese grupo todas las personas que están integrando esos tres talleres son actores y actrices. Entonces, yo, apasionado de los sistemas, a esta altura creo que ya lo sabes, digo, bueno, ¿y cuántos actores necesito yo para hacer mis versiones de Edipo? Eh, quiero decir, ya te vas a enterar también por ahí. Yo ahora te voy a guiar porque hay un podcast del que te voy a hablar, pero Dipo, Transgedia, que es esta versión mía, son versiones reducidas a lo ultra cardinal de las 5 tragedias griegas que quedan acerca del mito de los Labdácidas, que es el que contiene la historia de Edipo, y de las 2 tragedias romanas que se escribieron acerca del mito de Edipo. O sea, todo el teatro greco-romano antiguo condensado en una sola obra. Y eran más o menos, creo que 13, 14 personas o 15 por ahí. Y eran más o menos el número del elenco con el que yo contaba. Así que me puse en marcha, se los propuse, me entusiasmé, todo eso, que a veces no hay que hacer o por lo menos hay que gobernar, gestionar. Era magnífica la propuesta que yo estaba elaborando, probablemente sea más magnífica hoy que entonces, porque la veo a distancia y la puedo más o menos decodificar, porque era una experiencia hiper recontra colectiva.
Yo tengo, me siento muy cómodo en las experiencias colectivas, en las creaciones colectivas verdaderas, no en las que un grupito de esclavos le dan material a un amo para que haga su obra, sino en esa comunidad horizontal, imperfecta, etcétera, que es la creación colectiva. Investigo permanentemente con la cuestión colectiva. Vas a ver que las cosas que no hago solo son colectivas. O sea, yo no tengo ejércitos, ¿viste? Yo o me expreso solo o me expreso junto con un colectivo de personas en modo completamente horizontal, recíproco, simétrico, etcétera. Unánime, unánime. Bueno, esto era genial porque era, cada actor, cada actriz iba a hacer su propuesta, no solo actoral, sino que también iba a componer las canciones que iba a cantar, iba a diseñar las coreografías que iba a bailar e iba a diseñar también, con lo que tuviera a mano, su vestuario o vestuarios y su máscara o máscaras. Esto, imagínate, da un resultado justamente un poco deforme. La creación colectiva tiene eso, porque justamente no hay un criterio unificador. El criterio unificador es la multiplicidad. eh, y por supuesto da un resultado medio trash, medio sucio, medio chirriante, que tiene mucho que ver conmigo y que justamente ahora pienso que te mencioné a Pasolini, que yo tengo la sensación de que influenció mucho sobre mí, con respeto, ¿no? Pasolini era un genio. Eh, bueno, ahí, por ahí, contento con eso. Pero, mira vos, lo que nos pasa en relación a la tragedia que es que cuando vamos a empezar a ensayar, tenemos fecha, ponele, para el primer ensayo, y unos días antes se decreta la primera cuarentena en marzo de 2020. El ensayo se suspende, en la incertidumbre, todo eso que nos pasó. A mí se me ocurre decirle a algunos integrantes, a todos los integrantes, que si algunos de ellos querían empezar a trabajar, se sentían entusiasmadas de por lo menos empezar a conversar o a leer o a hacer algo, que podíamos hacerlo de modo remoto. Y se sumaron todos. Después empezó a haber deserciones, supongo que desilusiones, algunos argumentos relativos a la tensión que les provocaba la tecnología o a la angustia del encierro, o quién sabe, ¿no? Nunca se sabe de lo que te dicen que es, que es y que no. Pero bueno, em, así todo, hicimos una presentación vía streaming que fue muy interesante a fin de año de una de las partes de la versión de Edipo Rey, que es una de las cinco tragedias. Eh, Después, en febrero, en el verano, se hizo una función presencial semimontada en una especie de fiesta teatral del barrio del Abasto, que se llama Abasto Abierto, creo, que fue complicada porque uno de los actores tuvo COVID y, no sé, y yo estuve con síntomas también y no pude estar. Bueno, fue todo muy raro, muy difícil. Se llenó de incongruencias el elenco, ¿no? Digo, gente que durante la función estaba a lo mejor desconcentrada o insegura. Bueno, esta amiga que me insistió, me insistió, me insistió, me insistió hasta que acepté, 10 días antes de la presentación en Abasto Abierto, me dijo que la tenía que entender, que estaba muy ocupada y que se iba a tener que ir del proyecto. Como en general suele suceder, cuando seguís la voluntad de otro, quedás preso de la voluntad del otro. Eh, y lamentablemente esto empezó a dejar de funcionar. ¿Viste? Teníamos proyectos muy ambiciosos de hacer una experiencia de streaming, de hacer otra experiencia en vivo más adelante, eh, de hacer un proyecto multimedia, ¿no?
un registro audiovisual, un backstage, un podcast, mucho, pero fue dejando de funcionar. Después de la experiencia del streaming, que fue muy buena, vino la del abasto, que fue mala, porque además había algunos actores que estaban o con síntomas o estaban en otro lugar del país temporariamente por la cuarentena, entonces hubo parte remota y parte presencial, bueno, muy ambicioso para las condiciones de trabajo en las que estábamos. Dejó de funcionar. Yo no sé si fue el efecto pandemia, yo ahora a la distancia lo recuerdo como una especie de brote que tuvimos todos, ¿no? De distintas maneras y manifestados también diversamente, pero tengo la sensación de que nos volvimos un poco locos, eh, además trabajando tanto, ¿no? Para esto todo el año, encerrados, pero dejó de funcionar y el saldo humanamente para mí fue horrendo, negativo. Por supuesto que confío en el aprendizaje, en el aspecto beneficioso de eso, claro, pero también sé que fue horrible lo que pasó humanamente, horrible. Mucho peor de lo que pasó artísticamente, ¿no? Que tampoco pudo florecer. Hicimos el podcast, de todos modos, de una manera muy tormentosa, porque es un experimento también colectivo el del podcast que yo vengo haciendo, vengo utilizando ese dispositivo en muchas experiencias diversas, que es que cada uno grababa cada una sus partes y las manda sin saber lo que está haciendo el resto para que yo lo edite, ¿no? En este caso era un aislamiento a medias porque se tenía la experiencia del ensayo, pero esto era solamente el registro de la voz. Entonces cada uno, cada una registraba esa voz y yo lo, lo organizaba. Em, Hicimos ese podcast que también resulta bastante trash, bastante chirriante. Eh, yo, de todos modos, tengo mucho aprecio por ese texto, entonces, por supuesto que es difícil que pueda concursar ese texto porque es versión de otras obras, pero bueno, en cuanto concurso puede entrar, lo mando. Me apareció circunstancialmente un contacto con la gente del Festival de Mérida, les mandé el texto, como botellas al mar, ¿no? Digo, probablemente ni siquiera abran el archivo, o a lo mejor alguien dice, ah, che, vos que estabas, me hablabas de Edipo el otro día, mira, me llegó esta obra de Argentina, quién sabe, apostando a eso. Se lo mandé a gente para que lo viera, para la posibilidad de publicarlo, no sé qué, porque, digo, tuvo mucha fortuna este texto, porque una dramaturga que estaba haciendo la carrera de letras en la universidad, para su tesina, trabajó con Dipo, con el cruce de la obra clásica revisitada contemporáneamente y cómo se produce esa traslación, ¿no? Sin pretender escribir otra obra en lo esencial, sí hacerlo en lo formal, ¿no? em, que fue buenísima, que a mí me esclareció, me reveló aspectos que yo desconocía del texto, etcétera. Em, y entonces esto me reanimó, me hizo poner en contacto otra vez con la versión, la volví a trabajar, trabajé sobre las cosas que todavía me hacían ruido, agregué algunas otras que hacían un sistema más interesante, a partir de una premisa nueva que me aparece a partir de este trabajo de Tesina, que es la idea de la ruina, que yo, si bien había presentido, intuido creativamente, nunca lo había podido ver racionalmente, la cuestión de la ruina, que aparece ya desde el vamos en el nombre, ¿no? Al que se le cayó la E. Eh, pero a partir de eso yo reescribí y me entusiasmé tanto que, ya te lo conté, me parece en el episodio anterior o en el otro, que le pasé el material a un músico para ver si quería, porque es un material de teatro musical, digo, es tragedia griega
que sigue los lineamientos antiguos. Entonces se canta mucho en la obra. Entonces se la di para hacer un tratamiento diferente de de que los actores, actrices inventaran sus canciones para trabajar con un músico y hacer una obra de teatro musical, un oratorio, un concierto, lo que fuera, y ver si podíamos encontrar una financiación y un apoyo para hacerlo trascender realmente. Pero bueno, ya están cumpliéndose más de 6 meses que se los di y todavía no tuve respuesta. Entonces, decidí que quiero lanzarte la propuesta, justamente. A ver, que ya estamos. Bien. Rápidamente, mi propuesta es desde cero, como lo hacía cuando tenía muchos menos años y estaba muy convencido de lo que hacía y quería hacer eso, porque creía en eso y no tenía inseguridades ni titubeos en relación a lo que me decían los demás. Después eso, viste, se te va complicando un poco. Pero quiero de alguna manera volver a eso y plantearte desde cero. Total. Si vos querés, podés escuchar el podcast. Te voy a dejar el enlace cerca, según desde donde estés viendo, escuchando esto, vas a tener el enlace por ahí, búscalo. Y si no, buscá en Spotify, Podcast fue la obra sonora, Podcast, que podés escuchar en 9 episodios con una entrada, con una introducción mía y cada una de las 9 partes o escuchar la versión completa, como si fuese una sola obra, las 9 partes todas seguidas. También podés leer el texto si me lo pedís. Yo te lo mando para que lo leas. Y convoco a actores y actrices, con toda la diversidad que se pueda encontrar entre esos dos polos de género. Que no sepan tocar instrumentos, que no sepan cantar, que no sepan bailar, pero que tengan muchas ganas de hacer las tres cosas, o una de las tres, además de actuar muy bien y de hacer vestuario, de hacer máscaras, todo eso. Y también convoco productores, productoras, aprendices de producción, gente que quiere hacer su experiencia en producción para llevar adelante también esa tarea que yo ni pienso llevar adelante, porque no puedo, porque no me sale, porque me hace sentir muy mal. Y por suerte pude comprobarlo el año pasado, así que ya sé que no. Bueno, eso. No sé, tiro también la botella al mar y vamos a ver, ojalá haya pique y se pueda inventar algo. La verdad que a mí me entusiasma la idea.